Vamos a orar para empezar. Y donde estés, te invito a que cierres tus ojos y pongamos el tiempo en manos del Señor. Padre bendito, te honramos, te glorificamos, te reconocemos como Rey y Señor. Gracias porque día tras día podemos ver tu mano sobre nosotros, y gracias porque en este día podemos comprobar tu misericordia al guardar nuestras vidas, al protegernos. Gracias aún, Señor, porque aún en medio del clima que ahorita es un frío, Señor, podemos ver tu misericordia y te damos gracias por ello. Bendice este tiempo, bendice esta reunión, Señor, en la cual es enseñanza, en la cual vamos a hablar sobre ti, buscando que tú me seas glorificado y conocerte más. Te rogamos que abra nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra mente a poder recibir. El Espíritu Santo, te rogamos que tomes el control y que Jesús sea glorificado en todo eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les invito a abrir 2 Corintios 12, por favor. 12:8 al 10. Vamos a hablar sobre ese pasaje que es conocido y vamos a tratar de profundizar un tanto al respecto. Carlitos, ¿cómo estás? Sí. 2 Corintios 12, del 8 al 10. Voy a permitir leer Nueva Traducción Viviente, ¿saben? Y cuando haga la anotación en Reina Valera les comento. Vamos a leerlo en Reina Valera. Dice, verso 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y les voy a compartir Nueva Traducción Viviente, que dice lo mismo, pero algunos términos son más claros. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Y voy a hablar un poquito del contexto de este pasaje. En los primeros versos del capítulo 12, habla cómo Pablo les cuenta cómo él ha tenido unas manifestaciones espirituales y revelaciones por parte de Dios con él, que es hasta llevado al tercer cielo, en revelaciones profundas. Y él explica cómo Dios le da un aguijón para que no se jacten, y es más, dice, podría jactarme, claro que podría hacerlo, ¿no? Pero dice, no lo hago porque no quiero que la gente empiece a ponerle más atención a lo que viví que a la palabra, y lo ponga en una situación diferente, y él se pueda jactar y decir, bueno, pues sí, Dios conmigo, ¿no? Entonces, Dios le permite un aguijón de parte de Satanás, que le esté recordando a Pablo de mantener humilde, ¿no? A ver, no te jactes. Entonces viene esta parte en la cual dice que inclusive él 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara, y él le contestó, mi gracia es todo lo que necesitas. Y es aquí donde quiero que andemos hoy, en la gracia de Dios. A veces no entendemos esas circunstancias, y yo entraré un concepto de vida, y esto lo voy a aprender como introducción. Tenemos personas, o a nosotros mismos, tú analízalo en tu vida, que hemos pasado por circunstancias en la vida en la cual decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué toda la vida he tenido circunstancias en las cuales las personas me han rechazado? ¿Por qué he tenido circunstancias en las cuales siempre he tenido necesidad? ¿Por qué a mí siempre me parece que me va mal, ¿no? Y tenemos esa connotación de a veces, ¿por qué a mí, no? Siempre a mí, y no con eso estoy diciendo que veamos unas circunstancias de derrota,
de tristeza. No, 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 no. Pero a veces, todos en nuestra vida hemos tenido momentos en los cuales pues parecía que las cosas no caminan, ¿no? Que por alguna razón no ocurren lo que queremos que nos vaya bien, ¿no? O que prosperemos y no entendemos que hay un propósito. Ahorita les comentaba la situación de Pablo. Pablo, pues todos conocemos quién era Pablo, ¿no? Pablo, pues Pablo, ¿no? Nos cuadramos con él, ¿no? Pero, aún Pablo dice en otro pasaje en Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni persecución, ni hambre, ni angustias. En otro pasaje dice, nos lo podrá separar del amor de Cristo. En otro pasaje dice, así en necesidad, en prueba, dice, en todo ya soy curtido. Sé tener mucho, sé tener poco. Sé tener abundancia, y sé comer bien y tener hambre. A veces los hermanos de las iglesias no le aportaban y él tenía que trabajar y decía, pues no tengo problema, pero si me aportan está bien, pero si no, pues no hay problema, ¿no? Finalmente dice, por todo estoy impuesto. Pablo tenía circunstancias de todo. De momentos en los cuales estaba arriba, dijera un dicho mexicano, la ruleta de la vida, ¿no? A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando estamos arriba, pues todo bien, ¿no? Qué padre. Pero cuando estamos abajo entramos en ese, ¿por qué a mí? ¿Por qué sucede? ¿Por qué esto, no? Y a veces decimos, hasta Dios me ha dejado, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Quiero hablar de otro personaje bíblico que es Job. Si has leído Job, podrás ver que dice, todo el libro de Job habla de cómo él está en esa confrontación con sus amigos, es que tú eres pecador y estás mal, algo has de haber hecho porque por eso Dios te está castigando. Y Job, no, es que no hice nada, no, o sea, no entiendo por qué, pero soy justo, a ustedes les consta, es más, la gente puede dar testimonio de cómo yo aporto, cómo yo ayudo, cómo daba consejo, cómo esto, cómo aquello, todo bien. Y me vino esto, y sus amigos lo señalaban. No, es que seguramente, hasta que llega un amigo que se llama Eliud y le dice, oye, sí, a lo mejor es justo, pero estás entrando en un punto de arrogancia. Ese fue el error de Job, de arrogancia, decir, es que estoy demasiado justo como para que me haya ocurrido esto. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a Job 35, del 1 al 8. Y Eliú le dice esto. Yo lo leo, nueva traducción viviente. Entonces Eliú le dijo, ¿te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué me sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré a todos y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solamente a seres humanos. ¿Y en qué contexto quiero entrar aquí? A veces nos ocurren cosas malas, o no como, no voy a poner malas, no como esperamos, y a veces hemos tenido el pensamiento de decir, y eso que me porto bien, y eso que no peco, y me va así. Algunos hasta llegan a decir, me era mejor, cuando estaba en el mundo no me ocurrían estas cosas, si estoy en Cristo me ocurren estas cosas, ¿no? Llegamos a ese punto, y a veces decimos, o entramos en el pensamiento, me voy a portar bien, para que entonces Dios me bendiga, ¿no? O que salir de esto para que Dios cambie mis circunstancias. No, espérame. Aquí Eliú sabiamente le dice a Job, si pecas, a Dios no le afecta, ¿eh? O sea, Dios no es más con tu pecado o menos con tu pecado, o Dios no es más con lo bueno que hagas, o es menos con lo bueno que hagas, ¿eh? A Dios no le afectamos. Y quiero que entendamos esto. No es que a Dios no le importe, pero a ver, si yo hago una maldad a mi hermana que tengo aquí a la derecha, o más bien, o ella me hace algo a mí, yo puedo decir, o a veces tomar esa postura de, bueno, pues que lo haga, ¿no? A mí no, me robó 5 pesos y yo puedo decir, bueno, no, tengo 10, ¿no? Tienes 5 pesos, ándale, llévatelos, ¿no? No me afecta.
No con eso estoy diciendo que esté bien o esté mal lo que ella hizo. Simplemente a Dios así, el pecado no le afecta a Dios, no le hacemos un daño. Y no por esto le podemos poner la manita de cochino a Dios de, si no hago, voy a hacer esto para que Dios me haga caso, voy a hacer esto para que... No, no podemos, ¿no? Todo lo que hacemos nos afecta directamente a nosotros y a las personas que nos rodean en este terreno, en este mundo terrenal que tenemos, este mundo medio natural que tenemos. Y llegamos a tener otro pensamiento. Dice Job 35 del 9 al 14, del 2 al 14, perdón. Cuando claman, Dios no lo responde a causa de la soberbia de ellos. Por eso es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. En medio de todas las circunstancias, Dios no está ajeno, pero Dios no está obligado a manifestarse en todo momento. Y eso es algo que debemos entender. Aquí entra donde todo tiene un tiempo, todo llega en el tiempo perfecto de Dios, si lo quieren ver de esa manera. Pero a ver, a veces, dentro de las circunstancias difíciles que podemos tener, todavía el hombre llega a un punto de soberbia de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí si soy bueno? Si trato bien a mi esposa, si trato bien a mis hijos, si cualquier justificación que quieras encontrar. Y a ver, y entonces decimos, Dios me dejó solo en esa circunstancia. No es cierto, Dios no nos deja solos. Dice aquí claramente, tú dices que no puedes verlo. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. Esto es, podrás ver su manifestación. En Crónicas, dará un pasaje de cuando Josafat es atacado y viene un ejército contra él. Y Josafat clama a Dios y le dice, Señor, pero mira, vi que viene. Y dice, espérate, estate quieto, mira la salvación que voy a hacer, porque no es tu guerra, sino es mi batalla. No es con fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, cuando entendemos que las circunstancias que nos ocurren no es algo que Dios esté ajeno, ni siquiera es algo en el cual nos podamos actar, sino que en todo hay un propósito, entonces entenderemos el plan de Dios. Vamos al Salmo 129, lo iba a dejar al final, pero quiero que lo toquemos de una vez. En Salmo 129, en el verso 1 y 2 y 3, 4, del 1 al 4, dice, desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido. Que todo Israel repita, desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor me hubiera arado largos surcos. Pero el Señor, verso 4, es bueno, cortó las cuerdas con que me ataban los impíos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener toda una vida en la cual las circunstancias no siempre han estado a nuestro favor, pero Dios siempre ha estado permanentemente fiel con nosotros. No es que a Dios se olvide de nosotros o que no. Dice, nunca me derrotaron. Sí, podrás tener circunstancias en las cuales, como palito, ¿cómo dice? Cuchillito de palo, ¿no? Ahí está, no te corta, pero ahí está la molestia. Pero eso no significa que estés en derrota. Eso no significa que Dios se haya apartado de ti y te deje a la deriva y a ver qué te pasa. No, 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 no. Dios está al pendiente. Pero debemos entender que las circunstancias a veces no están todas a nuestro favor y no por eso estamos mal o es pecado. Entonces, regresando al pasaje de segunda de Corintios, en el verso 2, cuando Pablo entiende que las circunstancias que está viviendo es una oportunidad que el poder de Dios se manifieste, entonces dice, me voy a alegrar y a jactar de mis debilidades, porque es el momento idóneo para que el poder de Dios actúe perfectamente en nosotros. Y dice el verso 10, por eso me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro
por causa de Cristo. Y regresando al pasaje 8, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Y creo que el problema que tenemos, o que vivimos muchos cristianos, digo, me estoy incluyendo para ponerlos todos en un contexto, es que no conocemos la gracia de Dios. Padecemos cosas y nos olvidamos de lo que hemos recibido por gracia. ¿Y qué es la gracia? El regalo inmerecido que Dios nos dio. ¿A través de qué? De sacrificio en la cruz. Si recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, a través de todo lo que padeció, podremos entender entonces que no importan las circunstancias, Dios ya ha dispuesto todo a nuestro favor. Vamos, por favor, a Isaías 53, 3, del verso 3 al 11. Es un pasaje conocido, creo que trae un título ahí en el sufrimiento del siervo, en Reina Valera, creo que trae un subtítulo por ahí. Y quiero que entendamos esto, todo lo que hemos ganado por el sacrificio de Jesús. Y yo te quiero hacer una pregunta antes de entrar a esta parte. Todos entendemos el sacrificio de Jesús, y en la mañana aquí en la casa les hacía esta pregunta. ¿En qué momento Jesús se hizo pecado? ¿En qué momento Él tomó todo el pecado, se volvió el recipiente para recibir todo el pecado que tenemos? Analiza, es más, si tienes por ahí oportunidad, ponlo ahí en un mensajito. ¿En qué momento Jesús se hizo pecado? Isaías 53. Y comentamos aquí en la mañana y alguien me decía, no, pues en la cruz del Calvario. No, pues un poquito antes, ¿no? Y ahorita vamos a ver y les voy a dar mi opinión al respecto, de acuerdo a lo que palabra dice. Yo creo que Jesús se hizo pecado en el momento que fue traicionado, en el momento en que fue arrestado y que llegó Judas y le dio el beso. En ese momento Él se hizo pecado. Ahorita el Salmo 50, el Isaías 53 nos va a dar pauta al respecto. Dice el verso 3: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Imagínense, váyanse al contexto de el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús estaba ahí después de haber orado, que la angustia que él tenía lo hizo sudar sangre, y que dice que lo ignoraron, ¿no? No les importó. Sus mismos discípulos huyeron, ¿no? Dice el verso 4: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. En ese momento de tensión, de estrés, él estaba pensando en nuestras debilidades y en nuestros dolores. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Los mismos judíos, cuando estaban en la cruz, le decían, está ahí porque pecó, ¿no? Cuando Jesús nunca pecó. Él se hizo pecado, pero él nunca pecó. Bueno, la humanidad lo señala, porque hasta el día de hoy, increíblemente hay gente que piensa que Jesús no era hijo de Dios, o que Jesús nada más era un hombre y que sí pecó, etcétera. Que esto daría para otra predicación. Bueno, finalmente el hombre pensó que Jesús era crucificado por sus propios pecados, y no es cierto, fue crucificado por nuestros pecados. Dice el verso 5: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Y en qué momento fue golpeado y en qué momento fue azotado? Fue antes de la crucifixión. Fue después del tiempo de Getsemaní, cuando fue arrestado. Él literalmente fue tratado como un impío pecador, como alguien que hizo un delito, como un delincuente. Y entonces, si él fue tratado así, es porque desde el momento que fue arrestado, Dios lo abandonó, porque él se hizo pecado. Si él no hubiera tenido pecado, él no hubiera sido tratado así. Hubiera sido tratado como... No,
fue tratado como delincuente. Es más, viene la palabra cuando está ahí, que cuando Pedro corta la oreja del siervo, Jesús le dice, oye, calma, ¿qué estás haciendo? Si yo quisiera que me defendieran, podría mandar ángeles que vinieran y pusieran en paz a todos estos. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque si hubiera actuado así, hubiera dado pie a señalar y decir, no, pues obviamente se defendió siendo hijo de Dios, su autoritarismo mandó venir, o sea, hubiera sido señalado de otra manera. No, él se despojó de toda su divinidad, en ese momento fue dejado por el Padre, se hizo pecado y fue tratado como pecador. Dice el verso 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y en Romanos hemos visto cómo Dios, la palabra dice, en capítulo 6, 4, si no mal recuerdo, que dice que Dios los entregó a los hombres a sus deseos, a sus pasiones y a sus malos pensamientos. ¿Quieres pecar? ¿Quieres darle vuelo a la hilacha? Ok, dice Dios, dale. Pero no puedes decir que no estaba aquí. Tú decidiste hacerlo, pero no puedes decir que yo nunca te avisé, que yo nunca te dije, que yo nunca te mostré el camino. Es lo que dice en Romanos. Y dice el verso 7, fue oprimido y tratado con crueldad. No fue tratado amablemente. Hoy, cuando agarran a un delincuente, si lo tratan mal, puede salir libre por el maltrato. Irónicamente, puede haber matado a alguien, pero si llegan la policía y lo sujeta y lo somete de una forma incorrecta, puede salir libre por eso. Jesús no fue tratado así, fue tratado cruelmente. Dice, como cordero fue llevado, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Fue condenado injustamente. Él no cometió pecado. Recordemos que Herodes y Pilato dijeron, pues no sé de qué lo acusan, o sea, no lo puedo encarcelar. O sea, aún sus argumentos fariseos, pues no, o sea, ¿qué hago? O sea, lo voy a dejar libre. Y ellos, no, crucifícalo. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Médicamente, Jesús, después de la golpiza, los azotes que recibió estando ahí en estos traslados con Herodes y toda esa parte, cuando él fue llevado al Gólgota, él ya iba con la cruz de espinos en la cabeza. Médicamente él ya iba muy mal, o sea, en cualquier momento pudo haber muerto. Con una fuerza sobrehumana, con un esfuerzo sobrehumano, él llegó a la cruz. Pero él ya iba, lo trataron de forma que se muriera en el camino. Dice aquí, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Si recordamos el pasaje, la intención de los romanos era que él se quedara ahí 3 días, y como venía el día de descanso, que iban a ser 2 días consecutivos, dijeron, no, pues hay que se quede colgado y que vengan los cuervos, hay que se putrefacte su cuerpo y que los cuervos se lo coman. Esa era la costumbre en ese tiempo. Por eso lo hacen los romanos así, para que quedara de ejemplo. Así que vergonzoso. Gracias a que vino José de Arimatea y pidió el cuerpo, y que Herodes dijo, con un propósito divino, llévate el cuerpo, fue que fue puesto en una tumba. Y murió como dice, una tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, verso 10, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrán muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Verso 11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. ¿Desde qué momento Jesús estaba en angustia? No por eso fue a orar en el huerto de Getsemaní para decir, estoy en gran angustia, Padre. Si puedes, pasa esta copa de mí, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Desde ese momento estaba en angustia.
dice la segunda parte, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Todo lo que conocemos como la pasión de Cristo, que puede quedar ejemplificado en la película de Mel Gibson, todo lo que Jesús padeció y sufrió, lo hizo ya como un hombre llevando el pecado de todos, según el verso que acabamos de ver de Isaías 53. Y quiero entrar en esto. ¿Qué nos dio Jesús con su sacrificio en la cruz, con toda esta pasión? Dice el verso 4, nos dio fuerza y bienestar porque Él llevó nuestras debilidades y nuestros dolores. Verso 5, llevó nuestras rebeliones y nuestros pecados. ¿Cuál sería el pago por nuestras rebeliones y nuestros pecados? Bueno, lo que nos tocaba a nosotros, Él nos libró de eso. Verso 5, paz y sanidad. Dice el verso 5, que fue traspasado, en Reina Valera dice que su cuerpo fue molido, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Verso 5 también dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, nos dio tranquilidad. Si me ayudan en la Reina Valera, como dice el verso, bueno, así déjenlo si quieren. Dice, fue azotado, dice el verso 5, por su llaga hemos sido curados. Y esa parte de curados a las enfermedades. Si vamos, si quieren, chequenlo después, en el verso capítulo 8 de Mateo, después de sanar a la suegra de Pedro, dice que vinieron muchos endemoniados y enfermos y fueron liberados y sanados. Y Mateo hace la referencia a ese pasaje. Por su llaga hemos sido curados. Parte de la gracia que tenemos, que Él nos ha dado, en el cual Dios le dice a Pablo, básate en mi gracia, es, tú ya fuiste sanado, tú ya fuiste curado, tú ya fuiste liberado. Yo ya pagué para que tengas paz y sanidad, para que tengas fuerza y bienestar, para que tus rebeliones y pecados no los tengas que padecer y sufrir. Y es lo que he estado comentando en esta parte. Él fue condenado a muerte y le provocaron muerte, cosa que nos tocaba a nosotros. Y porque tú no murieras y yo no muriera, Él padeció. También en 1 de Pedro 2:8, si no me recuerdo, también confirma esta parte. Por su llaga hemos sido sanados. Oye, ¿por qué soy enfermo? Bueno, pues hay una voluntad de Dios. Pero en su plan divino es que todos estamos sanos. ¿Dios está obligado a sanarnos? No, por un propósito. Quizá la enfermedad que has padecido ha sido para que tú estés buscando a Dios. O para que Él se manifieste en ti, que en medio de tu debilidad, sí está enfermo, pero mira qué fuerza tiene. Su convicción de fe está firme. Y todo esto que Jesús sufrió, que dice ahí el pasaje, dice, a nadie le importó que muriera sin descendencia. Y esa descendencia somos tú y yo. Dice, mátenme. No importa que no deje hijos, descendencia espiritual. Pero por su sacrificio ganó muchos. Y hoy todos somos llamados hijos de Dios y somos herederos. Y nos hizo justos delante de Dios. Ese es el regalo de gracia que Él nos dio. Entonces, si Dios obra así, tienes que conocer la gracia de Dios. Y que en medio de las circunstancias difíciles, Él ya hizo una provisión completa para poder vivir y estar bien. Si tienes situaciones de necesidad, Él ya proveyó. Si tienes situaciones de escasez, Él ya dio. Él ya nos hizo ricos ahorita, y ahorita vamos a entrar a esa parte. Siguiendo con esta parte de conocer que hemos recibido por gracia, vamos a Isaías 61, del 1 al 4. Que es un pasaje conocido porque se repite en Lucas 4, cuando Jesús entra a la sinagoga, que le llevan un rollo a leer, le toca leer o abre el pasaje, no fue algo preparado, por así decirlo,
sino en ese tiempo tenían los rollos, ya lo habíamos comentado en otra clase. Los judíos en aquel tiempo en las sinagogas tenían los pergaminos del Pentateuco, los pergaminos de Salmos, los pergaminos de los profetas, y entonces no es que llevaron un orden, simplemente hoy toca, de acuerdo al orden, toca y ese día tocó leer Isaías 61. Voy a leerlo en Reina Valera. Dice, y es lo que lee Jesús en ese momento: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí Jesús se detiene y le dice: hoy esto se ha cumplido en medio de ustedes. Dentro de todo el regalo de gracia que Dios nos ha dado, viene que si tú estás abatido y pobre, hay buenas noticias para ti. Jesús trajo buenas noticias para ti. Si estás quebrantado de corazón, vino a vendar, y esto es a consolar. ¿Estás cautivo? Y que no es lo mismo, esas dos oraciones son diferentes. Si tú estás cautivo, esto es, si tienes algo que se está atando, vino a darte libertad. Estás atado por deudas, estás atado por enfermedad, estás atado por tristeza, estás atado por opresión. Dios vino a proclamar libertad espiritual. Y no solamente a los presos, eso es a los que sí estaban en cárcel, les vino a dar libertad física. Dijo: les vengo a abrir las puertas para que sean libres. Los que se lamentan, Dios venga a los que se lamentan. Señor, ¿por qué me ocurre esto? ¿Quién te lo está haciendo, hijo? Tal angustiador. Pues Dios hace venganza. Recordamos el Salmo 23 que dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Tienes algún angustiador? ¿Qué es lo que hace Dios? No te venga solamente, sino hace banquete enfrente de ellos. Pone una mesa para que tú hagas fiesta y que tus enemigos digan: oye, por más que lo estoy presionando, por más que hago algo en contra de él, por más que le quiero hacer que chille, viene Dios y le hace fiesta, ¿no? Le hace banquete. Y a los angustiadores les da coraje eso. Yo he comentado, y lo he comentado aquí en la casa de mis hijos, creo que alguna vez ya lo comenté aquí. Si alguien te está molestando y tú le demuestras que eso que te molesta, le estás dando argumentos para decir: si le pico las cosillas a Arturo y se enoja, pues lo voy a seguir haciendo porque sé que eso molesta. Pero si llega alguien, me toca las cosillas y yo me quedo así como de... Nunca demostremos a las personas, nunca le expongamos qué es lo que nos hace y nos molesta, porque le damos argumentos para que nos moleste, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en el Salmo 23, no solamente no le causó molestia, sino nos dice: regocíjate, mira, te doy fiesta, deja que los demás se enojen, se purgan, ¿no? La gente se enoja cuando ve que lo que quiere hacer para molestarte no causa efecto. Y Satanás obra exactamente igual. Satanás te ataca. Y Satanás puede conocer tu talón de Aquiles. Pero cuando tú te fortaleces en tu debilidad, como dice Pablo, Satanás se enoja porque dice: ya no le puedo hacer caer con esto. Ahora tengo que pensar en algo más para atacarlo, porque si antes con esto lo hacía caer, ahora ya no. Antes le ponía una botella y se tiraba al vicio. Y cuando el hombre esa debilidad la deja en Cristo y se fortalece, Satanás dice: ya no puedo, no importa la botella que le ponga, así sea la más cara o más barata, no cae. Ahora le voy a poner... ¿Se acuerdan de los Chicks? Bueno, ya hemos comentado de los famosos Chicks. Hay uno en el cual los demonios están tramando: mira, ese cristianito, pásale a una muchacha enfrente y vas a ver cómo cae. Y pasa la muchacha enfrente y el chavo sigue orando, sigue leyendo su Biblia y nunca voltea a ver a la chava. Y los demonios se enojan, el dibujito se enojan: ¡ay! Este cristiano ya está recubierto con la sangre de Cristo, ya ni voltea a ver a las mujeres. Pásale una botella. Y pasa el demonio y vuelve a ocurrir lo mismo, es ignorado.
Pues así es lo que Dios hace en nosotros. Siguiendo con el pasaje, dice que en los enlutados les da consuelo. Yo recuerdo, tengo dos imágenes, y lo he comentado aquí en la casa, de cuando mis dos abuelas, tanto materna como paterna, murieron. Uno era católica y la otra cristiana. En la muerte de mi abuela materna, que era católica, fue un momento triste, que inclusive cuando estaban bajando la caja en el panteón, pues toda la gente chillando y lamentándose, ay, mi mamá, y cualquier manifestación que ustedes podrán imaginarse. Pero cuando murió mi abuela cristiana, había fiesta en el velorio. Digo, había el dolor natural, ¿no? De duelo, pero dentro de todo había regocijo. Y las circunstancias después de los velorios fue muy notorio. Mientras con mi abuela materna, que era la católica, me acuerdo cómo llegamos a su casa y todos tristes y todos así de, bueno, pues ya me voy, adiós, no, sí, ándale, a ver cuándo nos vemos. Con la abuela materna llegamos y se organizó una comida entre los hijos, y mientras los nietos nos salimos a jugar fútbol, ¿no? Y no era una falta de respeto, simplemente el consuelo que Dios trae a los corazones de los que creemos lo que ocurre después de la muerte en Cristo, pues nos da paz. Esa es la parte que Dios hace en nosotros. Siguiendo con el pasaje, dice el verso: a proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí quiero hacer una mención. Cuando Jesús lee este pasaje y se queda hasta a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que dice, eso se ha cumplido con ustedes hoy, es porque el siguiente texto se refiere a lo que va a venir en un futuro en su segunda venida. Hasta aquí Jesús leyó respecto a su primera venida. Lo siguiente pasaje se refiere a la segunda venida, que dice que él va a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Esto es, a los que pasan por la tribulación y todo el sufrimiento durante todos los años, vamos a tener una gloria. Óleo de gozo en lugar de luto. En lugar de ser tristes vamos a estar alegres. Manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Todas las circunstancias humanas allá ya no van a ver. Va a ser un reino en el cual todo lo de este mundo terrenal va a quedar atrás. Dios nos va a dar honra y un nombre cuando dice, y serán llamados árboles de justicias, plantío del Señor para gloria suya. Se reedificarán las ruinas. Reedificar es reconstruir, volver a construir. Después dice, y levantarán los asolamientos primeros. Esto es, vamos a construir donde no había. Restaurarán las ciudades arruinadas. Esos asolamientos es cuando se han visto la película, yo con mis películas, ¿verdad? Pero quiero ejemplificarlo. En la película del pianista, al final, cuando él está escondido, que el soldado nazi le da un abrigo, le dice, oye, nos vamos ahí, pero ahí te dejo el abrigo y quédate comida y ahí guárdate. La escena es muy significativa cuando él sale detrás del edificio y se ve la calle toda destruida, abandonada y desolada. Eso es lo que se refiere a este pasaje. Bueno, los lugares que están así volverán a ser reconstruidos en un futuro. Todas las cosas que quedaron atrás, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, se refiere a esto. Vamos a estar en una ciudad nueva, celestial, en un reino celestial, y todo esto viene como parte de la gracia que Dios ya nos dio. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, no es que vayamos recibiendo las cosas paulatinamente. Hoy ya eres salvo. Bueno, la sanidad no es como los seguros que entran en un tiempo de espera. Sí, estás enfermo, pero después de 2 años en tiempo de espera, si padeces eso, te lo puedo atender. No, en la salvación de Cristo no es así. Cuando tú recibes a Cristo, Él ya te bendijo. No te va a bendecir, Él ya te bendijo. Todas las bendiciones ya están para ti. Él no te va a sanar, Él ya te sanó. Él no te va a salvar, Él ya te salvó. Él no te va a lavar con su sangre, Él ya te lavó. Esta parte, y lo comentamos en una ocasión
esta muletilla de ahí. Me cubro con la sangre de Cristo. Espérame, pues la sangre de Cristo no se quita y se pone. Ay, voy a ver una película, me cubro con la sangre de Cristo. No, si tu relación está bien con Cristo, la sangre de Cristo está sobre ti. Otra muletilla. Me pongo la armadura la armadura de Dios. ¿Y cuándo te la quitaste? ¿En qué momento dice el pasaje que te lo tengas que haber quitado? Simplemente es que todo el tiempo andemos con la armadura puesta. Y no es una cuestión física, es una cuestión de conciencia. Dice el yelmo de salvación, esto que es que todo el tiempo en tu pensamiento sepas que la salvación ya fue dada por ti, ya la tienes. Y a poco estamos, hoy soy salvo, hoy no soy salvo, hoy soy salvo. Entonces, si estamos con ese pensamiento pensando que hemos perdido la salvación, estamos menospreciando la sangre de Cristo y estamos diciendo que su sacrificio en la cruz no fue suficiente, entonces lo tengo que estar recordando. Y así cada uno de las partes de la armadura. Es más, dice la espada, la palabra de Dios. Y entonces si no traes tu espada, o más bien, sería preocupante que cuando te lleguen circunstancias y tengas que atacar, no te sepas la palabra, ¿no? Por eso nos insta la palabra, la misma palabra nos insta a estar de continuo meditando en ella para saber cómo aplicarla, cómo la aplicó Jesús en la tentación. Ah, ¿tienes hambre, Jesús? Pues manda que esas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Dice, está escrito, conocía las palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás no cayó. Bueno, otra. Mira, lánzate de aquí del pináculo del templo, porque dice la palabra que sus ángeles mandará cerca de ti. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás, ay, no cayó, ¿no? Y después le dice, mira, todos estos reinos te los voy a dar si postrados me adoras. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Escrito está, a tu Dios solamente adorarás y solo a él le servirás. ¿Qué tuvo que hacer Satanás? Pusiste con la cola entre las patas porque no pudo hacer caer al Señor Jesús. ¿Qué sucede cuando somos tentados y al no saber la palabra caemos? O el escudo de la fe. Digo, no podemos toda una clase platicar esto. El escudo de la fe. Si las pruebas vienen, los dardos, si tú no tienes fe, y ahorita lo vamos a ver, viene a ser inútil el esfuerzo que hagas. Regresando al verso original, 2 Corintios, dice la última parte, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Y por ahí se ha entendido mal esto. Este pasaje viene de Joel 3:10, que dice, la Reina Valera, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. En la Nueva Traducción Viviente dice, forjen las rejas del arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen a los que son más débiles para que sean guerreros. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Cambia un poquito la connotación, pero no, entendamos esto. Tú dirás, oye, como que está ya muy diferente. No, entendamos esto. No es porque lo digas, si por ahí una cuestión de que una doctrina infiltrada en la iglesia que dice, yo confieso y yo decreto, yo declaro. Y creen que por decirlo ya está hecho. Y Pablo aquí lo que está diciendo no es por decirlo. Dice, cuando soy débil, o sea, estoy en una situación de debilidad, entonces soy fuerte porque la gracia de Dios actúa en mí. No es confesión positiva, es convicción confesada. A ver, vuelvo a repetirlo. No es confesión positiva. No porque yo declare o confiese positivo lo voy a tener, sino si tengo una convicción clara, lo confieso. Esto es, declaro en fe. ¿Qué es fe?
La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice, diga el débil, fuerte soy, estoy en esta situación, pero yo sé lo que viene. También viene, recuerdo, dice en Job 29, si no mal recuerdo, dentro de toda esta disputa o discusión que está teniendo Job, dice, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré, que él vendrá a levantarme. Y a ver, fíjense lo que dice Job, yo sé que mi Redentor, no el Redentor, yo sé que mi Redentor, o sea, yo sé que el que me va a redimir está vivo, es real, va a venir a restaurarme. Yo sé que mi Redentor vive. Está hablando de algo que no sabe en qué momento, pero va a ocurrir. Eso es fe. Y si nos vamos a Hebreos 11, todos los padres de la fe, inclusive en Romanos 5, y lo enseñábamos la otra vez, de el ejemplo de Abraham, perdón, dice que Abraham muchas cosas las hizo creyendo. De hecho, vamos a Romanos 4. Y vuelvo a punto, no es por declararlo, sino por creer en quien lo hace. Y por ahí hay un texto que también está mal utilizado. Dice que por ahí enseñanza dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Tú decláralo y va a ser hecho. Nomás por declararlo tú, va a ser hecho. Y está mal contextualizado el texto. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto está hablando están hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero no está hablando de Abraham. Si leemos la Nueva Traducción Viviente, dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. El pasaje de Reina Valera se refiere a Dios, que es el que llama las cosas que no son como si fuesen. No es que nosotros lo declaremos. Es el que lo hace es Dios. Y nosotros creemos en Dios, no en la declaración que hacemos. Por eso Pablo, en ese pasaje, por eso Dios le dice, básate en mi gracia. Yo lo voy a decir y se va a hacer. Tú créelo, tú vívelo, tú recíbelo, tú siente el poder de Dios en ti actuando. Eso es lo que se refiere Romanos. Y si leen Romanos todo el capítulo 4, después dice cómo Abraham creyó la promesa de descendencia. Y él no tuvo que estar declarando, no, yo declaro que voy a tener un hijo. Yo declaro que... No es cierto. Dice que él empezó a vivir conforme a esa esperanza de fe. Él empezó a vivir en forma que Dios dijo que voy a tener descendencia. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Como Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuándo me va a redimir? No lo sé, pero esa es mi esperanza. Y de hecho, Hebreos 11 habla de esto. Todos vivieron en una esperanza que no llegaron a ver ellos en vida. Y por eso Jesús dice, benditos los que no han visto y creyeron. Se refieren a todos los personajes de Hebreos 11. Ellos esperaban una esperanza que no les tocó yo vivirlo, pero ellos creyeron. David creyó en el Mesías, le fue revelado el Mesías. Él no tocó, Isaías le tocó conocer del Mesías, no tocó vivirlo y profetizó de él. Y todos fueron llamados justos por la fe, no por declararlo, sino por la fe. Esa es la gracia que Dios nos ha dado. Bástate en mi gracia. Yo ya dije que voy a hacerlo. Ya vino mi Hijo, Jesucristo, a morir por ti. Y todos los regalos que conllevan la gracia ya te los di. Enfermedad, ya te di sanidad. Esclavitud, ya te dio libertad. Opresión, ya desaté las cadenas.
Tristeza, ya te di gozo. Dice un canto, óleo de gozo en lugar de cenizas, ¿no? Tristeza, dice este canto, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza por el gozo de Dios. Entonces, vivamos en la gracia que Dios nos ha dado. ¿Tienes problemas? Básate en la gracia. Y regresando al verso 29, el Salmo 129 que dice, desde mi juventud he tenido gente que ha estado ahí detrás de mí molestándome, pero nunca fui vencido. Esa es gracia. Hoy no sé qué circunstancias estés teniendo de vida. No sé qué estés padeciendo. No sé en qué angustia estés, o en qué opresión, o en qué valle de sombra de muerte estés atravesando. La gracia de Dios es suficiente. Él ya dio todo para que tú y yo vivamos y estemos bien. Y sí, a lo mejor las circunstancias pueden estar problemáticas. Y volvamos al punto. Dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es gracia. Porque Dios ya ganó todo para nosotros a través del sacrificio de la cruz. Ya no lo dio. ¿Y cuántos hemos pasado por circunstancias en las que en medio de la necesidad, de una forma sobrenatural, Dios ha provisto? Dios ha dado. En la mañana platicaba un testimonio con mi hermana que le decía, en una ocasión, mi hijo David estaba pequeño, recién nacido, y estábamos en esto de, no necesito lana, ¿cómo le hago, no? Y fui a trabajar en una sucursal bancaria, y en medio del patio de la sucursal vi unos papelitos doblados, y le significaba a mi hermana, el papelito estaba tirado justamente al lado de una silla de una señora en el pasillo, y atrás había un señor sentado en la segunda silla, que cuando tocó su turno se levantó y se apoyó en la silla. Seguro vio el papel, o seguro volteó al piso, o seguro era que lo viera. Pasó la ventanilla, pasó de regreso por ahí y no lo recogió. La otra señora que estaba junto al asiento pasó ventanilla, pasó de regreso, pasó junto a él y no lo recogió. Y yo dije, y yo de lejos lo vi y dije, alguna basura. Entonces yo de hecho me acerqué a recoger una basura. Y yo, sorpresa, era un billete de 200 doblado así. Le decía a mi hermana, en mi inocencia, no sé. Yo dije, ¿y ahora de quién será? Dije, seguro es de algún, o de la señora o del señor. Entonces me fui a esperar a ver si regresaban. Dije, si regresan apresurados, ya sé que vienen por su dinero que se le cayó. Pues pasó una hora y no regresaron. Me acerqué al servicio de clientes ahí a los muchachos que estaban, el famoso Carlitos. Oye, Carlos, me encontré este billete, te lo dejo aquí por si vienen a reclamarlo. Y me acuerdo su expresión de, ¿por qué no lo vas a dar, no? ¿Cómo se es? No, tú quédatelo ya, si alguien viene a reclamar, pues ya se lo das, ¿no? Todavía me acerqué con un gerente de servicio y le dije, oye, si me encuentro algo aquí en el patio, ¿a quién se lo doy? O, ¿qué te encontré? No, pues encontré un dinero tirado. Dice, no, pues ya es tuyo. No, pero pues estaba aquí. No, dice. Y él me explicaba, el dinero es del cliente hasta la ventanilla. Cuando el dinero pasa por la ventanilla, ya es responsabilidad del banco. Pero mientras está afuera, entonces, usted no encontraste, quédate. Y bueno, entonces me vine a comer a la casa y venía todavía pensando en eso. Y con la mamá de mis hijos en ese momento le digo, oye, ¿qué crees que pasó? Pasó esto así, así. Cuando saco el billete para mostrárselo, lo abro y había uno de 500 dentro del de 200. O sea, eran 700 pesos. Justo lo que necesitábamos para llegar a la quincena. Cosas así. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido? ¿Cuántos de nosotros nos ha ocurrido? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que Dios lo hace? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una sanidad sobrenatural? Y para aquellos sensacionalistas que dicen que Dios ya no hace milagros al día de hoy, pues ellos creerán en eso o limitarán a Dios. Yo creo en un Dios que al día de hoy sigue haciendo milagros, sanidades y prodigios, porque es Dios. ¿Cuántos han estado enfermos y han sanado de una forma sobrenatural? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente
Que con estudio en mano, sí tienes esto, ahora manda la revisión, oiga, ¿por qué me cambió los estudios, no? Yo tenía la costilla rota y después ya estaba completita. Acabamos de escuchar un testimonio de un pastor Hugo. Dios hace cosas así. Porque Dios ya nos dio su gracia para vivir. Bástate en la gracia del Señor en medio de las circunstancias. Él ya hizo todo. Él ya nos dio todo. Vivamos en la convicción de fe de tomar lo que Él ya destinó para nosotros. Y antes de orar, yo quiero que te tomes un tiempo de meditación en el cual, si hoy estás en una circunstancia en la cual has olvidado que Él ya dio la gracia, y que inclusive dentro de la circunstancia estás esperando que Dios responda y no te has dado cuenta que a lo mejor tu soberbia, como leímos en Job, está impidiendo que se manifieste. Oye, estoy mal y todavía me pongo de orgulloso. Sí llega a ocurrir, ¿no? En esa postura de ¿por qué a mí? Ese es vanagloria tuya. Te estás creyendo más que los demás. ¿Y por qué a ti no? ¿No? Y eso está impidiendo que Dios se manifieste en ti. Ten la paciencia de esperar la manifestación de Dios en tu favor. Entonces, donde estés, cierra tus ojos. Y esa situación que tengas hoy, el día de hoy, dile: Señor, si mi corazón ha pecado delante de ti, perdóname por guardar pensamientos o creerme más que los demás, cuando debo de entender que en medio de cualquier circunstancia tu gracia ya me ha sido dada para beneficio mío. Tú moriste, Jesús, en la cruz por mí y padeciste todo, fuiste aplastado, tu cuerpo fue molido, pasaste angustia, pasaste dolores, pasaste todo lo que tuviste que pasar por darme todas las cosas para mí, para mi bien. Perdónanos cuando hemos sido ingratos, malagradecidos en no entender que tu sacrificio ha sido suficiente, tu derramamiento de sangre fue suficiente, la corona de espinas en tu cabeza fue suficiente para nosotros, que ya todo lo hiciste, Señor, que si tú fuiste golpeado por los soldados, injuriado, maldecido, azotado, Señor, fue por gracia, para darnos gracia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, y gracias porque creemos y queremos que ahora tu Espíritu Santo nos traiga a memoria a cada momento que ya dices todo, tu gracia ya fue dada y es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos hacer ningún sacrificio, ninguna buena obra, nada. Ni siquiera tendríamos con qué hacerlo, con qué pagarlo. Tú ya nos lo dices todo, Señor, en este regalo inmerecido. Ayúdanos a vivir día tras día en esa convicción, en esa realidad que tú nos has dado. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amen. Y quiero terminar con algo que se me pasó comentarles ahorita. Cuando Jesús dice que por su llaga hemos sido curados, ¿cuántos azotes recibió el Señor Jesús? Dice la palabra que 40 menos 1, ¿no? Si ustedes, y búsquenlo ahí, googleenlo en Google, búsquenlo ahí. ¿Saben cuántas enfermedades hay registradas a nivel mundial? 39 enfermedades. Y de ahí se desglosan todas las enfermedades que puedan existir de esas 39. Bueno, Jesús recibió un azote por cada una enfermedad para darnos ese regalo. Así de rápido, como esa es como una cápsula informativa. Fiebre, lepra, enfermedades de la piel, cerebrales, neurológicas, endocrinas, inmunológicas, metabólicas, la sordera, la mudez, esofágicas, cardíacas, vasculares, pulmonares, gástricas, intestinales, pancreatitis, hepáticas, biliares, renales, vesicales, uretrales, uretinas, ováricas, prostáticas, venéreas, dermatológicas, de los huesos y los tendones, de los músculos y el esqueleto, de la colágena, psiquiátricas, psicométricas, psicosociales, infecciosas, autoinmunitarias, SIDA,
genéticas, reumatoides, inflamatorias, geriátricas, esas 39 enfermedades, Dios recibió un azote para darnos sanidad. Y algo importante, Dios no espera, tú no esperas solamente la sanidad, Dios busca la salvación de nuestras vidas. Y si para tener salvación tiene que detener la sanidad, Dios va a detener la sanidad con tal de que tú te salves. Y si recibe las dos, bueno, pues ya, regalo divino, ¿no? Pero Dios siempre va a buscar primero nuestra salvación. Bueno, que sean bendecidos, nos vemos el domingo, nos vemos el miércoles en el estudio de Romanos, domingo la reunión presencial y después la subimos en línea. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Sean bendecidos y tengan una bonita noche. Bendiciones. Adiós, bye. Hijo, es el viernes, no el miércoles.